aquí en el estudio Leo Datri, que es investigador, es biólogo, es docente e investigador en la Universidad de Flores, en la UFLO. Hace no mucho ya han terminado un trabajo de investigación que durante 4 años llevaron adelante en el marco de esa casa de altos estudios sobre lo que incide la temperatura, los registros térmicos y hablaron de un concepto que me llamó la atención, nos llamó la atención, que es isla de calor. ¿Por qué las ciudades son esas suertes de islas de calor? Y creería que en su totalidad el estudio, o en parte, estuvo focalizado aquí en la región, en Neuquén. Pero los detalles los vamos a conocer a partir del testimonio del propio Leo. Gracias por aceptar el convite, Leo. No, gracias a ustedes. 4 años Sí. registrando las variaciones de temperatura solamente en Neuquén capital. Sí, empezó primero, se dividió en dos el proyecto, empezó 2 años y una renovación de 2 años más. La primera parte lo hicimos en base a imágenes satelitales y la segunda con registros de campo en la ciudad de Neuquén. ¿Por qué es satélite para medir la temperatura si uno puede decir con un termómetro es suficiente? Porque el satélite nos da una idea de superficie mucho más amplia que la que podemos registrar con un termómetro que es puntual. Digamos, para poder medir la isla de calor urbana, o sea, una superficie que tiene unas características particulares por la cual tiene una temperatura particular, digamos, para poder tener esa superficie necesitaríamos muchos termómetros en el campo, una gran cantidad de estaciones de registro para poder modelar esa isla, ¿no? El satélite, en cambio, con una sola imagen nos entrega la información. Acceder a información satelital, no se me ocurre que sea una tarea fácil. ¿Cómo se llega a eso? Hoy en día es bastante sencillo, ¿no? Primero, la gran cantidad de constelaciones de satélites que hoy están operando y que entregan información gratuita. Es un dato muy importante que ya viene ocurriendo hace años y ojalá se sostenga. ¿Información de qué tipo? Los satélites no entregan fotografías en términos de lo que nosotros entendemos una foto, ¿no? Sino que entrega una cantidad de información de mediciones de sensores que lo que nos dicen es cuánto está reflejando la superficie de la Tierra en lo que se llama el espectro visible, que es el color, ¿no? Rojo, azul y verde. Y el no visible. En el espectro no visible hay una cantidad de información, o sea, emisiones de onda, que son muy importantes, aunque el ojo humano no lo ve, los sensores los registran y nos dan información muy importante, sobre todo cobertura vegetal o formas indirectas de poder estimar la temperatura. Bueno, traducímelo para que me lo entienda, no sé, la abuela. Bien, a ver, un satélite es un objeto que orbita en el espacio alrededor de la Tierra, está equipado con sensores y esos sensores obtienen algo parecido a lo que sería una fotografía. ¿Y por qué digo parecido? Porque en realidad descompone la información de esa foto según el espectro de emisiones de la Tierra que recibe. Ese espectro de emisiones es lo que conocemos como luz blanca, ¿sí? O sea, la luz es percibida por el satélite y hay otro espectro que no ve el ojo humano, pero que existe. Voy a dar un ejemplo. Las abejas no ven el color rojo. Ven muy bien el color azul y ven un poquito más allá del color azul lo que es los rayos ultravioletas. O sea, el ojo de una abeja tiene una mejor percepción en el ultravioleta que el ojo humano, ¿no? Una serpiente, en el sentido inverso, tiene mucha mejor apreciación en el rojo y ve un poco más allá del rojo que el ojo humano porque tiene sensores cerca de las unidades olfativas que le permiten percibir temperatura, entonces reciben mucha mejor información en el infrarrojo o el infrarrojo cercano que el ojo humano no ve. Entonces, de esa manera, el satélite se hace de información de cosas que ve el ojo humano, pero de cosas que no vemos, pero los sensores sí lo pueden hacer y lo traducen en una imagen con gamas de colores artificiales. En 4 años estuvieron haciendo este seguimiento de esta
¿Está bien decir mancha de calor, isla de calor? ¿Qué sería? Está bien, sí, podemos decir que lo que llamamos isla de calor también es una mancha de calor, es correcto, porque justamente lo que identificamos sobre la superficie de una ciudad es una isla o lo más parecido a una mancha. Dentro de esa mancha o dentro de esa isla, ¿hay islas más pequeñas? Digamos que la ciudad es como un archipiélago, ¿no? Donde hay muchas islas más grandes o más pequeñas, dependiendo mucho, ¿sabes qué? De los cuerpos de agua, de la vegetación y de los materiales con los que está construida la ciudad. Bueno, acá tenés el río, o los Claro, ríos, sí, tenés la incidencia del cemento y del asfalto, exactamente. Bien. y tenés algo de vegetación. Y tenemos vegetación, sí. Y variada porque tenés el arbolado urbano, algunos bosques urbanos, como en Parque Norte, y después tenés la vegetación de la estepa que juega su papel. Ajá. ¿Y qué cosas singulares ustedes advirtieron durante estos 4 años? A ver, siguiendo con esta línea de análisis que bien traes con las características de una ciudad, digamos que los humedales son las zonas más frescas y vamos a centrarnos en el verano, que es lo que hoy por hoy más nos importa, ¿no? Porque el agua deja pasar la radiación solar, entonces tarda más en calentarse, entonces el aire sobre los cuerpos de agua se refrigeran más que en cualquier otra superficie que está reflejando mucho más que un cuerpo de agua. Entonces ahí tenés una situación. El agua es el gran moderador de la temperatura y de las altas temperaturas. Pero también un árbol. En verano. Muy bien. El otro son básicamente la vegetación densa y en particular la vegetación arbórea, porque proyecta sombra y eso también ayuda a enfriar los materiales que protege. Entonces, la temperatura en una ciudad debajo de un árbol es mucho más agradable y confortable que por encima. Hasta aquí medianamente conocido todo esto. ¿Y cuáles son esos datos que te llamaron la atención? Digo, hay puntos que dijeron, mira, ¿qué pasa acá? Bien, siempre que no hay árboles o hay humedales, ¿sí? Vamos a decir algo que es muy simple, pero sí reflejan, o sea, no solo uno está expuesto a la radiación solar, sino que también está expuesto a lo que refleja. De hecho, entrada la noche, el pavimento sigue irradiando y pasando temperaturas más altas a la superficie de la atmósfera urbana. Primero eso. Y algo que hicimos en la segunda etapa es trabajar más puntualmente en algunos lugares. Ejemplo, la Avenida Argentina. Y ahí empiezan a surgir todas estas particularidades que vos decís. Por ejemplo, si la vegetación es caducifolia, o sea que pierde la hoja en otoño, o perenne, que no pierde la hoja, hace una diferencia en lo que se llama la isla térmica, la de invierno. Nosotros encontramos que uno de los puntos más frescos de la ciudad en verano era, por ejemplo, el Ordi y Avenida Argentina. No, pará, ahí me mataste. ¿Cómo? ¿No es el río? No, lo encontramos ahí. ¿A 100 metros del Monumento San Martín? Claro, y tiene que ver con esa inteligencia que tuvieron los pioneros, que fundaron la ciudad con bulevares, lo cual es algo muy interesante en ciudades de zonas áridas, de extremos climáticos. Los bulevares juegan un papel muy importante para bajar la temperatura del pavimento. ¿En qué medida todo este trabajo de investigación y de relevamiento de la isla de calor en la ciudad de Neuquén es una información útil, no sé, en adelante para qué? Si para planificar el crecimiento urbano, si para definir algún tipo de actividad? ¿En qué medida esta información permite desplegar otras acciones? Bueno, en eso estamos trabajando ahora, o sea, en lo que se llama soluciones basadas en naturaleza, porque si algo tan simple como un árbol urbano o un humedal urbano pueden regular la temperatura, o en el caso de los humedales pueden filtrar contaminantes que llegan a un río, pues ahí tenés una cantidad de soluciones a problemáticas urbanas con tan solo administrar la naturaleza o hacer soluciones de diseño arquitectónicas que simulen o se parezcan a cómo funciona la naturaleza. En definitiva, lo que pensaron los pioneros que hicieron esta ciudad con los bulevares en las diagonales y en la Avenida Argentina, lo que hicieron, o la Plaza Güemes, por ejemplo, las plazas históricas de la ciudad, fíjate, son como bosquetes. Hicieron más que en una condición de extrema aridez y de extremos climáticos, decir, bueno, hagamos bosques para poder tener una ciudad más confortable. En realidad el problema es que se perdió esa tradición.
Después habrá que discutir, que esto se discute mucho, sobre si las especies elegidas son las mejores. Por ejemplo, en Parque Norte con coníferas, se puede mejorar eso, pero en realidad la idea es genial. O sea, no es una mala idea para planificar una ciudad. Lo que hoy estamos pensando, no solo en Neuquén, en todo el mundo hoy se está pensando, es este concepto de soluciones basadas en naturaleza. Se trata de eso, buscar soluciones en la naturaleza para los problemas urbanos. Y un árbol y un humedal juegan un papel muy importante. Cuando vos decís buscar soluciones para problemas, ¿cuáles serían los problemas o qué identificás en La la lista isla de los de problemas? calor. Esto que te decía de Lordi y Avenida Argentina tiene una solución en verano, pero es un problema en invierno. ¿Por qué? Porque la elección de especies, ¿no?, que son plantas que no pierden la hoja como las coníferas, en invierno hace que nuestro registro, la temperatura más baja, la obtuvimos en el mismo lugar donde teníamos la temperatura más agradable en verano, porque al no dejar pasar los rayos del sol, no permitía calentar la superficie urbana o tener el paso de los rayos del sol que uno busca en invierno. En términos comparativos con otras islas de calor o con otras manchas urbanas, ¿cuál es la característica o la condición de esta ciudad? Vos sabés que en este estudio lo que hicimos fue comparar con la ciudad de Hermosillo en México. La ciudad de Hermosillo tiene unas características muy similares a la de Neuquén. Por ejemplo, la ciudad de Hermosillo está en un entorno árido como el nuestro, como estepa, y de hecho ellos tienen una especie de jarilla propia del hemisferio norte, no es la misma que nuestra, pero es de la misma familia botánica, para que entiendas las similitudes. Y es una ciudad también en torno a un humedal. Y encontramos las mismas situaciones, si se quiere una analogía. O sea, la mancha esa de calor urbano que tiene Hermosillo es bastante parecida a la de Neuquén. Y aquellas zonas que compensan con temperaturas más bajas, sobre todo cuando hay temperaturas altas, se asocian a los mismos factores, el arbolado urbano y los humedales. Cuando empezás a explorar otras ciudades del mundo que hacen estos estudios, la ciudad de Phoenix en Estados Unidos, también en una zona desértica, tienen el mismo patrón. Y ahí originaron un concepto muy interesante, que es el de humedales accidentales, encharcamiento o los drenajes que no tienen salida después de una tormenta de verano. Muchas veces la temperatura era regulada por esos encharcamientos que dejaba una tormenta. O sea, fíjate a qué nivel, ¿no?, casi de microscopía urbana, encontraron en charcos, en lagunas espontáneas, situaciones que morigeran la temperatura. Bueno, eso dio origen a un concepto de humedal accidental, ¿no?, y el papel que juegan los humedales accidentales en la ciudad. ¿En qué medida toda esta investigación empieza a mutar? No la investigación en sí, digo, pero los resultados empiezan a cobrar cierta relatividad en función del crecimiento que está teniendo Neuquén hacia la meseta norte, en donde uno puede ver un gran despliegue en la planificación urbana, el diseño de servicios, el trazado de las calles, el llevar la luz, el gas, el agua, pero ni las jarillas se están quedando. Bueno, fíjate, como parte del mismo proyecto, con una placa Arduino mediante que automatizaba proceso de registro de temperatura, dispersamos varias estaciones en la ciudad, sobre todo en la parte más próxima a la barda. Y ahí hay algo que de vuelta, vuelvo a la acción de los pioneros y también a que esta ciudad se planificó en la década del 60 y 70 de manera muy interesante, que es una ciudad más compacta. ¿Qué quiere decir? Como en el Mediterráneo, las calles son un poco más angostas, las líneas de retiro de las casas están más cerca de la línea municipal y eso crea microclimas con la propia sombra de los edificios. Algo así pasa en el barrio Gama, en muchos barrios que Salud Pública, que están, o Alta Barda, que también tiene una traza con bulevares. Vos fíjate que ahí también encontramos, pese al extremo climático que uno esperaría encontrar en verano y en invierno en la Barda, en los ambientes urbanos de esas urbanizaciones, la isla térmica es mucho más confortable que en otras partes de la ciudad, por ejemplo el oeste. Y eso tiene que ver con esa configuración de la ciudad, eso tiene que ver con cómo se planificó la ciudad teniendo en cuenta esta variable. O sea que no hay que ir muy lejos para ver modelos de planeamiento urbano que hacen a la ciudad más confortable, aún en zonas extremas como la meseta.
cuánto de esta información o qué cantidad o qué caudal de esta información es apropiada también por los planificadores, por los desarrolladores, para proyectar el crecimiento de Neuquén. Porque a ver, yo me estoy imaginando, cuando uno habla de la mancha de calor, si lo traducís en términos económicos, decís, bueno, caramba, si el calor es muy intenso en determinadas áreas, voy a tener un mayor consumo de energía para refrigerar los hogares, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esta información que ustedes están generando es apropiada también, o es tomada, o es utilizada, o es compartida para ese diseño que redunde en otro tipo de beneficios también, en otros beneficios más allá de, digamos, de la realización y la gratificación que significa hacer un proyecto de investigación de 4 años o el tiempo que fuese, ¿no? Y vos fijate que hablamos recién de la meseta y la barda, pero hacia la costa del río, que también es un proceso urbano intenso, se ha decidido rellenar humedales para hacer barrios con una matriz verde, anticuada, ineficiente, que es pasto, ¿no? Y tiene pocos árboles. Y eso hace al costo de refrigeración en verano de la gente que elige vivir ahí, que por más que pueda tener mejor poder adquisitivo en términos ecológicos y ambientales, es ineficiente, y al bolsillo de las personas también. Es un tema ese. En realidad los beneficios de esto que estamos planteando tienen que ver con el costo energético de una ciudad también, ¿no? De cuánto nos cuesta calefaccionarnos o refrigerarnos en verano, y de golpe elementos tan sencillos como un humedal o un árbol resolverían bajando entre 4 y 5 grados la temperatura en verano. Te voy a hacer a riesgo de equivocarme y darme los dientes contra la pared, ¿no? Pero tenés una casa en la barda, la rodeás con pinos, es una cosa. Tenés la misma casa en la barda, la rodeás con, no sé, abedules, qué sé yo, otra especie arbórea que pierda la hoja en otoño. Vas a tener seguramente realidades distintas. Y esto es un detalle, pero ¿por qué el detalle se transforma en fundamental, digamos, en el diseño urbano? Cuando hablas de planificación ciudadana, la planificación de la ciudad, mucho se habla de la cantidad de metros cuadrados cubiertos, de la cantidad de pisos, digamos, que podés construir en altura, de la relación entre la superficie del terreno y lo que está edificado, pero no se habla de arbolado. La clave está en lo último que dijiste, porque no es solo el urbano o solo el diseño, son las dos cosas. Y lo que resume la cantidad de verde que vos necesitas para regular la temperatura urbana o el drenaje urbano, o el diseño que vos necesitas, se resumen en algo que vos dijiste muy bien recién, y es la cantidad de suelo que vos ocupás. Nosotros cambiamos como país, y particularmente Neuquén, una estrategia de ciudad compacta a de ciudades dispersas, mucho más parecida a Estados Unidos, donde en general no se mide la eficiencia energética, pues se aprecia mucho el consumo y el consumo de energía. Los autos son más grandes, las autopistas son más grandes, ¿no? Nosotros migramos de un modelo muy interesante de ciudad compacta. Por ejemplo, los barrios Fonavi de Avenida Argentina arriba, son un ejemplo de eso, ¿no? De departamentos confortables con una superficie bastante importante, y el complejo habitacional absorbe la demanda de los vecinos de estacionamiento y de verde. Fíjate la configuración del barrio. Después hay cuestiones de diseños que se podrán discutir, pero hay un emprendimiento privado que sigue esa línea sobre el mismo eje Avenida Argentina o Las Cuagas, cerca de un club, que tiene esa configuración y absorbe a favor de los vecinos que viven en ese complejo residencial en una altura media, con verde y con estacionamiento propio. Esos son los modelos que hoy en el mundo están avanzando. Y a esto sumado un factor de uso del suelo, que ya no es el FOT y el FOS, el factor de ocupación que hoy pide el municipio, sino que es un factor de ocupación que se mide en función del drenaje y la absorción del suelo, ¿no? O sea, hoy las ciudades empiezan a mirar cuánto es eficiente el suelo urbano para poder desarrollar la vegetación, pero también minimizar el costo de los drenajes.
Hoy por hoy, grandes ciudades ya se están remodelando con esta iniciativa de regular el uso del suelo con este criterio, y estoy hablando de Berlín, de Seúl, de Shanghái o partes de Shanghái, o sea, ciudades chinas ya están incorporando esto. Hay ciudades norteamericanas en la costa este de Estados Unidos, en el estado de California ya está empezando a haber planificación en este sentido. Y en América Latina, ¿no? O sea, Chile, Uruguay, México están bastante avanzados en eso. Acá venimos con mucho atraso en eso, o sea, y casi diría con mucha resistencia. 4 años lo hicieron. A ver, ¿por qué 4 años el proyecto de investigación? Si uno dice, bueno, pero si lo haces durante los 12 meses de un año ya tenés las 4 estaciones. Sin embargo, ustedes llevaron ese registro de las variantes de temperatura, Sí, claro. no en un año, sino en 4 años. Sí, no, y lo que es el análisis de imágenes y también pensar esto que vos me decías recién, o sea, porque no es una cuestión de egos del científico descubrir si la isla de calor en la avenida Argentina, digamos, es más extrema o menos extrema. Me parece que también se trata de aportar a la mejor ciudad posible y nosotros invertimos mucho en eso. De hecho, después de esos 4 años seguimos hasta hoy con un proyecto sobre infraestructuras verde-azules, o sea, cómo es la infraestructura urbana que es capaz de resolver esos problemas. Verde-azules, a ver, Verde por la los vegetación espacios y verdes azul. y azules porque el drenaje urbano empieza a funcionar como lo hace en la naturaleza, sumándose con los espacios verdes. O sea, no pensar el espacio verde escindido del drenaje. O sea, no la plaza tradicional para que los niños y las niñas vayan a jugar, sino que la plaza también cumple una función en el drenaje de la ciudad. Es una esponja. La idea es que funcione como una esponja urbana. Pero esta es una zona seca. Cuando hablas de drenaje, ¿qué estás hablando? No, sí. ¿Del consumo domiciliario? No, no. O sea, El de las drenaje aguas. urbano, los pluviales, por ejemplo, son Sí. problemáticos en Neuquén. O sea, Neuquén empezó a tener hace unos años problemas de inundación en zonas que no se inundaban, por ejemplo, en lo que es la planicie de inundación del arroyo Durán. Y otra cosa a lo que hoy todas las ciudades del mundo se están preparando, menos nosotros, que es la adaptación al cambio climático. Nosotros no tenemos un programa de adaptación al cambio climático, pese a que 2014, 2016 y 2018 en Neuquén y en la región se batió el récord de intensidad de precipitaciones. O sea, 2014 tuvimos un evento extremo muy parecido al de 1975 y 2 años después tuvimos uno muy parecido. Y 2 años después tuvimos uno que no tuvo en cantidad de agua el mismo impacto, pero la intensidad, o sea, la cantidad de agua que cayó por unidad de tiempo fue muy intensa. Entonces, eso colapsó los drenajes y hoy por hoy está habiendo situaciones de barrios que empiezan a acumular agua después de una lluvia, que no es catastrófico, no es grave, pero empiezan a decir, acá está habiendo un problema que antes no teníamos. Eso está pasando en todo el mundo está teniendo programas de adaptación al cambio climático y acá no hay muchas novedades de que avancemos en eso, ¿no? Seguimos entubando canales, seguimos haciendo cordones con cunetas tradicionales y digamos que hoy la Para. Dijiste, seguimos haciendo canales, seguimos haciendo cordón cuneta. Si esa solución tradicional ya no va, ¿cuál es la que sí va? Las de soluciones basadas en naturaleza, ¿no? De hecho, si la afino ahí, hay conceptos mucho más específicos, como te dije recién, infraestructuras verdes. Ya no se habla solo de espacios verdes, infraestructura verde, o sea que hay toda una ingeniería, una lógica, toda una forma de pensar nueva de los espacios verdes, muchas veces asociada al drenaje urbano, y también a lo que se llaman sistemas de drenaje urbano sustentable. Y en eso van a la cabeza los chinos, Europa, a ver, España. España, antes de la catástrofe que tuvieron hace poco, tenía un programa de renaturalización de 16 ríos urbanos. Y hoy están viendo, después del problema que tuvieron, de duplicarlo. Es una obra costosísima, ¿no? Pero mientras en Europa se están renaturalizando los ríos, en Corea también, hay un programa muy ambicioso de renaturalizar ríos, acá estamos haciendo lo contrario, les estamos haciendo bordes hormigonados a las costas,
estamos entubando canales de drenaje, estamos yendo, no digo mal, estamos yendo como en los últimos 100 años y esto está cambiando. El mundo lo registra y acá venimos un poquito, no digo que no esté pasando nada, creo que hay mucha gente ya pensando en esto, pero viene lento. Gracias, Leo. No, por favor, gracias a ustedes. Leo Datri es investigador en la UFLO, en la Universidad de Flores, es biólogo también. Y con él charlamos de este tema, la mancha de calor o la isla de calor que significa Neuquén, pero también todas estas lecturas que desprende, ¿no? Hablar de los registros térmicos de una zona, de una ciudad que está en un crecimiento constante, pero además muy fuerte, con un gran envión. Llegamos al final, como hacemos habitualmente, nos despedimos con nuestro amigo Miguel Sabone y sus letras pandémicas y nosotros nos reencontramos dentro de 7 días. Letras pandémicas con Miguel Sabone, en Panorama. Guiso Schwagerboy. Está más caliente que un guiso recién preparado. Nadie sabe cómo Steffi lo hizo. Parezco hackeado. Esos burros rapean corte que están dopados. Hablan de rapear y el coescritor lo tienen canutado. Con esa diferencia sutil que tiene un guiso de un estofado, así es la génesis de escribir. Con ese flow que solo puede darlo el fuego lento del tiempo, donde se vuelve a ser uno, donde está la presencia de la entrega indescifrable. Y en ese revolver el guiso mezclamos los ingredientes, los momentos de la temporalidad de ser recorrido con la pasión de un bife. Y en ese caldo sazonado aparece la imagen, como un espejo no pulido, de uno mismo, el instante indescifrable del tránsito, como elevándose con los vapores, alzándose de todas las formas, casi en una verdadera ascensión orgiástica de palabras compuestas por carnes, vegetales y frenesis. Y en ese divagar, flotar sobre la superficie de aquel potaje que se asemeja al río de la vida, de la simple vida. Ves ahí al escritor que está a media sumergido y en algunos instantes aparece su visión deslumbrante, porque con el correr del tiempo y de las horas te das cuenta que escribir, rapear, con o sin éxito, esa creación se convierte en una adicción. Guiso Schwagerboy.